Ok, vamos a hablar del convertidor de CDC. Entonces, comencemos una vez. Comencemos con el convertidor reductor. Este es el circuito. Entonces, la gracia del circuito es este interruptor y la estrella del circuito, aunque parezca inusual dado que estamos dando electrónica, es el inductor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el switch está abierto tenemos un circuito de descarga y cuando el switch está cerrado tenemos un circuito de carga, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es, vamos a hacer tres asunciones para comenzar. Uno, estamos en estado estacionario. Estado estacionario quiere decir que en el punto donde yo comienzo y en el punto donde yo termino, ¿no? Tenemos una corriente, se carga con la fuente, ahora el switch se descarga y vuelve al mismo punto donde él inició, porque no puede haber ganancia neta. Ya esa parte pasó. Estamos en un estado estacionario donde en cada ciclo pasa exactamente lo mismo. El capacitor es lo suficientemente grande que no se descarga. Bueno, sí se descarga, pero no pierde voltaje. O la cantidad de voltaje que pierde es muy despreciable. De manera que podemos decir que el voltaje de salida es constante. Y la tercera asunción es básicamente, estamos en Alicia en el País de las Maravillas. El switch es ideal, no hay caída de voltaje. El inductor no tiene resistencia interna. El capacitor no tiene resistencia interna. Y el diodo es ideal. O sea, que básicamente todos los componentes son ideales. Esa es la tercera asunción. Es un paquete. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? El circuito funciona de la siguiente manera. Todos sabemos que el inductor no permite cambios bruscos de corriente. Entonces, cuando yo cierro el switch, él metería un voltaje para que la corriente mantenga su valor, sea a favor o sea en contra de la fuente. En este caso va a ser en contra. Entonces, a medida que se va cargando la corriente, iría aumentando hasta que finalmente llega al voltaje. Aquí tendríamos el voltaje de la fuente porque esto es un corto, ¿verdad? Pero la gracia de este circuito es que nosotros abrimos el switch antes de que eso pase, de manera que el voltaje del inductor no llega a ser cero. Él no se llega a terminar de cargar. O sea, de aquí que este es un convertidor reductor. Básicamente en el circuito de carga el inductor se carga hasta un punto menor a su carga máxima y el voltaje de la resistencia se mantiene a un voltaje menor a el voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué pasa en la carga? Vamos a analizar. De este lado tenemos lo que es el voltaje de la fuente. Y basado en la asunción que hicimos antes de que el capacitor es bastante grande y no hay variación de voltaje, entonces aquí tenemos un voltaje de salida que también es constante. Entonces tenemos que, aquí tenemos la que es la ecuación del inductor, voltaje del inductor igual a la inductancia por la derivada de la corriente del mismo con respecto al tiempo. Y este voltaje entonces va a ser constante. Este voltaje entonces sería igual a el voltaje de la fuente que tenemos acá menos el voltaje de salida, ¿verdad? Y esto es igual a la inductancia, y como está pendiente es constante, porque fíjense, si mi voltaje es constante y mi inductancia es constante, entonces ni modo que mi derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser constante. De aquí a que esta pendiente es lineal, y la expresamos como el cambio total de corriente en la carga entre el tiempo que transcurrió. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? Lo que es el cambio de corriente vamos a dejarlo expresado. El switch en realidad es un transistor. Este transistor, básicamente, lo que pasa es que él es controlado por una señal PWM. Cuando la señal está en alta, el transistor enciende, porque tendría corriente entrando a la base o tendría voltaje en la compuerta, en el caso de un MOSFET. Y cuando tengo cero, básicamente lo que pasaría es que ni tengo corriente entrando a la base, o si es un MOSFET, no tendría corriente en la compuerta, perdón, voltaje en la compuerta. Entonces, estaría apagado. Entonces, la gracia de cuenta es que el switch es un transistor controlado por una señal PWM. Entonces, esta señal PWM, la gracia de ella es que yo puedo controlar el ancho de pulso. El ancho de pulso es básicamente cuánto mide este cuadro aquí. Y el otro término que quiero que vean es la relación de trabajo, que es el término que vamos a usar. La relación de trabajo me dice, este es el periodo. ¿Cuánto de estos periodos yo estoy en alto? Esa es la relación de trabajo. Digamos que la relación de trabajo es .6, aquí quiere decir que el 60% del tiempo de todo el periodo yo estoy arriba. Y 1 menos la relación de trabajo, que es el resto del tiempo, o el 40% en este caso, yo estaría abajo. Entonces, el estado de encendido
es cuando la señal es tan alta. O sea que este tiempo de aquí, que pasé multiplicando acá, sería la relación de trabajo por el periodo de la señal, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, el voltaje de la fuente menos el voltaje de salida entre la inductancia, realmente es la pendiente, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que el cambio de la corriente es igual a la pendiente por el tiempo, ¿verdad? La pendiente del cambio en función del tiempo. Vamos a ver ahora qué pasa con lo que es el estado de cuando estamos apagado el switch está abierto. Cuando el switch está abierto estamos en la parte de baja de la señal PWM, ¿verdad? El diodo es ideal, recuerden, ya lo dijimos, o sea que la caída a través del diodo sería 0 voltios, o sea que el inductor está conectado a tierra por el positivo y está conectado al voltaje de salida en el negativo. O sea que aquí tendría 0 menos el voltaje de salida, que sería mi diferencia de voltaje, que es constante de nuevo, entonces tenía la inductancia por el cambio total de corriente entre el tiempo transcurrido, que como estamos en la parte de abajo, es 1 menos la relación de trabajo por el periodo. Entonces, esto haría negativo 1 más la relación de trabajo por el tiempo, que es el tiempo transcurrido, por la pendiente, que básicamente sería el voltaje de salida entre la inductancia, ¿verdad? Y esto me va a dar igual a la corriente o la corriente que perdí en lo que es la descarga, ¿verdad? Entonces dijimos que está estacionario, o sea que dijimos que lo que ganamos lo perdemos. Ya vimos que las pendientes son constantes porque la diferencia del inductor se mantiene constante, de que esta señal sea relativamente triangular. Entonces vamos a ver ahora, dijimos que está estacionario. Si yo comienzo donde termino, quiere decir que lo que gané es igual a lo que perdí. O sea que la suma de ambos es igual a 0. O sea que la corriente que gané, que básicamente aquí la reemplacé por la ecuación que sacamos, más la corriente que perdí, que es la descarga, que básicamente es esta expresión que sacamos acá, es negativo, me va a dar igual a 0. Entonces si nos fijamos, las inductancias tienen en común, la mandamos multiplicando, desaparece. El periodo lo tiene en común, lo mandamos dividiendo, desaparece. Entonces nos quedaría que tendríamos el voltaje de la fuente menos el voltaje de salida por la relación de trabajo, menos 1 menos la relación de trabajo por el voltaje de salida es igual a 0. Haciendo despeje básicamente quedamos con la expresión final que nos confirma lo que estábamos pensando. Que mi voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente por la relación de trabajo. La relación de trabajo varía entre 0 y 1. Eso quiere decir que mi voltaje de salida va a ser menor a mi entrada. De aquí que convertido a reductor. Ahora vamos a ver cómo dimensionar los componentes, uno a la vez. Entonces, el inductor, el capacitor, como lo dijimos, su rol es sostener el voltaje. O sea que, en promedio, a él no le entra corriente. El que alimenta la carga realmente es el inductor. O sea que la corriente promedio que yo tengo en el inductor debe ser igual a la corriente que pasa por mi carga, en este caso. Porque básicamente, en promedio, toda la corriente que va por aquí pasa por acá. Entonces, la corriente promedio en una línea, recuerden, es el punto medio, ¿verdad? O sea que mi corriente promedio estaría a la mitad. Y si yo tengo la distancia entre el máximo y el mínimo, que es el cambio de corriente, básicamente, para sacar el máximo sería el promedio menos la mitad de ese cambio, y el mínimo sería el promedio menos la mitad de ese cambio. Y acabamos de decir, el inductor tiene que alimentar la carga. Esta corriente no puede ser menor a 0. O sea, como esta corriente no puede ser menor a 0, entonces de aquí obtenemos nuestra relación para poder definir cuánto es mi inductancia mínima. Entonces, si igualamos a 0, vamos a tener la corriente promedio, dijimos igual a la corriente de la carga, voltaje de salida entre resistencia. Y en el caso de lo que es el cambio de corriente entre dos, básicamente elegimos lo que es nuestra relación para la descarga, ¿no? 1 más la relación de trabajo por el periodo por voltaje de salida entre la inductancia. Recordemos que aquí está dividido entre 2, de aquí que aquí el 2 es la inductancia mínima. Y elegimos eso porque fíjense que ahora tenemos solo el voltaje de salida y no tenemos que ver con el voltaje de entrada. Además, como lo tienen ambos términos, podemos mandarlo dividiendo a que sea como un cable, ¿verdad? Entonces tenemos que 1 entre resistencia menos, porque... Y algunos me preguntarán, pero
el cambio de corriente será negativo, pero aquí estamos hablando del cambio de corriente con un valor absoluto. Porque estamos hablando de esta distancia como tal. Entonces, si aquí salía restando, va a estar restando al final el cambio. Entonces, voltaje de salida entre resistencia menos, bueno, ya habíamos pasado por aquí, mandamos el voltaje de salida con menos un cable, y me queda que 1 entre resistencia menos 1 menos la relación de trabajo entre 2 veces la frecuencia por la instancia mínima es igual a 0. Entonces, vamos a despejarlo, pero vamos a dejarlo en términos de lo que es la frecuencia por la inductancia mínima. Si le damos en términos de la frecuencia por la inductancia mínima, es porque quiero que entiendan que esto es un tira y jala. Mientras más grande sea la frecuencia, más tiempo, o mejor dicho, menos tiempo, porque es más grande, va a tener que pasar el inductor alimentando la carga. Entonces, menos energía va a tener que almacenar, ende va a ser más chico. Y si la inductancia es más pequeña, más tiempo va a tener que pasar alimentando la carga, o sea que va a tener que ser más grande porque tiene que almacenar más energía. Entonces básicamente quedamos con que 1 más la relación de trabajo por resistencia entre 2 es igual a la frecuencia por la instancia mínima. Entonces realmente estas dos las pueden resolver como quieran, pero tienen que recordar dos cosas. Ciertamente, mientras la frecuencia más grande sea, menor es la inductancia. Eso me conviene. Pero voy a introducir un término que todavía no manejan, pero que van a tener que ver después, que se llama pérdidas por conmutación. Eso de andar prendiendo y apagando involucra un movimiento de carga. Eso involucra pérdidas. Mientras más grande la frecuencia, más grandes son esas pérdidas. Entonces, si aumentamos la frecuencia demasiado, estamos matando lo que es la esencia de este circuito. Como vimos, no tengo pérdida en el inductor, no tengo pérdida en el capacitor, no tengo pérdida en el diodo, no tengo pérdida en el switch. O sea que la eficiencia teórica de Alicia del País de las Maravillas de este circuito es 100%. Toda la energía que me da la fuente se va a la carga. Nadie se roba nada. Este es el gobierno ideal. En la realidad lo vamos a matar, obviamente hay que considerar pérdidas. Pero la gracia es que, aún en este caso ideal, en las pérdidas por conmutación, si la frecuencia es muy alta, estamos matando este escenario. Entonces, eso no lo queremos. Entonces, va a haber un balance entre lo que es la frecuencia y la inductancia, considerando que quiero mantener mis pérdidas por conmutación en orden, pero quiero que mi inductancia no sea un valor muy grande. Entonces, en el libro que estaba leyendo estaba recomendando entre 10 y 20 kHz. Realmente puede que sea así, puede que cuando lo vayan a ver directamente, si lo llegan a ver, tengo usado otro valor, todo depende. Pero la gracia es, esto es un tirijala, y muchas veces se van a encontrar con situaciones así. Entonces, para este caso la resistencia es de un K, ya la tienen, y la frecuencia vamos a usar 20 kHz. De ahí ya tienen todo para calcular la inductancia. Ahora vamos a pasar a lo que es la capacitancia. Para la capacitancia, vamos a analizar algo. La corriente promedio del inductor es la de la resistencia, pero la máxima va a ser más grande y la mínima va a ser más pequeña. Entonces, el capacitor entra como estabilizador en este caso. La corriente del capacitor viene dada como la diferencia de la corriente del inductor y de la resistencia. Cuando la corriente del inductor es máximo, la del capacitor va a ser máximo. Entonces aquí tenemos que la corriente del inductor máximo menos la corriente de la resistencia es igual a mi corriente del capacitor máxima, ¿verdad? Entonces recordemos que esto es el cambio de corriente entre 2 más la corriente promedio, que es la corriente de la resistencia. Entonces aquí vamos a quedar que nuestra corriente de capacitor máxima viene dada por ese cambio de corriente que vimos entre 2. Y que mi corriente de capacitancia mínima va a quedar como negativo, porque ahora es negativo, ese cambio de corriente entre 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la carga del inductor va a pasar de estar descargándose el capacitor a estar cargándose. Y en la mitad de la descarga va a pasar de estar cargándose a estar descargándose. O sea que la mitad del tiempo él se está cargando y la mitad del tiempo, si hubiéramos visto, si esto se completara, veríamos que este triángulo que es igual a este, él se descarga. Entonces, ¿cómo yo calculo esa carga? Bueno, tenemos la gráfica de la corriente en función del tiempo. Y corriente por tiempo es igual a carga. Entonces yo puedo calcular la carga
que va a ceder el capacitor y la va a ganar subsecuentemente, ¿cómo la haría bajo la curva? Entonces, tenemos la base del triángulo, que es nuestro periodo entre dos, y tenemos la altura, que básicamente es el cambio de corriente entre dos, ¿verdad? Que es la corriente máxima. Entonces, un medio base por altura es el área de ese triángulo y es mi cambio de carga. Entonces, recordemos también que el cambio de carga se traduce en un cambio de voltaje, o sea que esta carga conlleva un cambio de voltaje, es igual a la capacitancia por el cambio de voltaje. ¿Qué sería el voltaje rizado? Entonces, esto sería igual a, agrupamos los 3 2 en un 8, el periodo, por el cambio de corriente, que básicamente estamos usando el cambio de corriente que calculamos en la descarga. De nuevo, estamos hablando de la magnitud de esto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que entonces tenemos es la ecuación para lo que es el capacitor, o un balance de carga, básicamente. Lo estamos viendo desde el punto de vista de pérdida de voltaje, lo estamos viendo desde el punto de vista de, bueno, el área abajo de la curva. Y son iguales. Así yo puedo despejar mandando el voltaje rizado dividiendo. Entonces me queda uno con la relación de trabajo. Y vamos a ver qué pasó. Aquí tengo el periodo y el periodo me hacen periodo al cuadrado. Entonces 1 entre periodo, recuerden que es la frecuencia. De que tengo frecuencia al cuadrado. Aquí 8 veces la inductancia. Y el voltaje de salida decidieron mandarlo al denominador dividiendo. Es lo mismo si se ponen a ver. Porque quieren expresar esto como la fracción de voltaje que pierdo. Mientras menor esta fracción de voltaje, quiere decir que la carga que estoy cediendo es menor en relación a la carga del total del capacitor. O sea que mi capacitor está almacenando más carga. Si el capacitor está almacenando más carga, al mismo voltaje, quiere decir que mi capacitancia es más grande, ¿verdad? Obviamente la frecuencia importa porque les dije, mientras mayor sea la frecuencia, en este caso frecuencia al cuadrado, es menor el tiempo que el capacitor se está descargando, que es menor la carga que tiene que almacenar y soltar. Entonces básicamente aquí tenemos la relación para dimensionar capacitancia. Y básicamente a la final, básicamente vamos a tener lo que es el circuito. Fíjense que en este caso vamos a ver el circuito con BJT. El BJT es el switch. Y lo que es el generador de funciones funge como lo que es el PWM. Si ponen la señal cuadrada, se darán cuenta que les sale la relación de trabajo, o el duty ratio o duty cycle, y con eso pueden variar lo que es la relación de trabajo. Los invito a que jueguen con eso y el osciloscopio para que vean cómo va cambiando y lo entiendan mejor. Entonces con este PWM básicamente, que es el generador de funciones, yo controlo el transistor. Cuando yo lo prendo, básicamente el transistor permite que la corriente fluya del colector al emisor, fungiendo como un switch cerrado. Y cuando no fluye corriente o el generador está en cero, básicamente lo que va a pasar es que este amiguito de aquí lo que va a hacer es que no va a permitir que la corriente fluya y funge como un switch abierto. Es importante que sepan que en este caso el transistor, idealmente hablando, tiene que operar en la región de saturación, porque recuerden que en la región de saturación el voltaje es más pequeño. Tú quieres tumbar el voltaje de colector emisor de transistor tanto como sea posible, para que las pérdidas a lo largo de él sean más pequeñas. Entonces básicamente eso es lo que responde a la pregunta de ¿en qué región va a tener que operar el transistor? Si esto fuera un MOSFET, que lo van a ver más tarde, la otra semana, vas a saber que en el caso de este estaría en la región activa. Ellos funcionan al revés en el sentido de nombres. Pero bueno, hasta aquí terminamos con lo que es el convertidor reductor y en el próximo video vamos a ver lo que es el convertidor elevador.